Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas 1, a partir del verso 5. Vamos a leer algunos versículos y vamos a hablar del nacimiento de Juan, ¿sí? Juan el Bautista. Pero no precisamente vamos a hablar de Juan, sino vamos a hablar del padre de Juan. Y a su nombre, gracias, Señor. Mientras que usted lo busca o ponen allí en la pantalla, Lucas 1, verso 5. Señor, voy a compartir tu palabra en esta mañana. Y como siempre te pido, Señor, que pueda dar todo lo que venga de ti. No permitas que abra mi boca para hablar nada que no sea de tu agrado ni de tu voluntad. Pero sé, Señor, que lo que pido lo recibo. Por tanto, declaro en esta mañana que tu palabra traerá fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, vio que siempre hay un pero. ¿Cuántos tienen un pero? Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Decí conmigo, edad avanzada. Eran viejos, ¿sí? Se los traduzco. Dice el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y sabe que el trabajo que hacía el sacerdote Zacarías, dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y sabe que el sacerdote entraba con aprender a tirar, era como un polvito, ¿sí? Que se prendía para que subiera esa fragancia a la presencia del Señor. Pero no solamente que tiraba el polvito, sino que él entraba a orar. Decí conmigo, a orar. Amén. Dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? Orando. A la hora del incensario. Quiere decir que el sacerdote entraba con el incienso, a prender el incienso, a quemar incienso y a orar, pero el pueblo también estaba orando. Amén. Esta es una tarea no solamente, que ore el pastor. Ahora que tenemos ancianos nuevos, que oren los ancianos. Que oren los diáconos, que oren, los obreros de última, ¿sí? Pero decí conmigo, todos tenemos que orar. Amén. Si bien el sacerdote tenía una tarea específica, pero todo el pueblo dice que oraba en ese momento. Se ponían de acuerdo en la misma hora y oraban a la hora del incensario. Y el 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. ¿Cuántos no se van a asustar si está orando y se le aparece un ángel? Amén. O una visión. Y dice, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Amén. Porque tu oración ha sido oída. Amén. Vieron que no fue solamente a quemar incienso, fue a orar. Y dice que él era viejo ya, de edad avanzada. Y yo no sé cuántas veces él habrá entrado a orar. Pero seguramente que no fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3 veces. Y dice que
él no tenía hijos. Y me imagino que cada vez que entraba era la necesidad que él tenía, era lo que anhelaba. Cada vez que entraría, él le recordaría al Señor su necesidad. Amén. Pero qué bueno que este ángel aparece y le dice, tu oración ha sido oída. Amén. Qué importante, hermano, es que cuando nosotros oremos, sepamos que ahí está el oído de Dios. Amén. Él oye tu oración. No quiere decir que vos vas a orar y al momento te va a contestar el Señor. Pero tu oración siempre es oída. Por eso dice la palabra que el que se acerca a Él, crea que le hay. Usted no está golpeando el aire. Usted está hablando con su Creador. Amén. Por eso es importante creer. Y este ángel le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dice, aún desde el vientre de su madre. Amén. Qué bueno que este varón siguió creyendo. No sé las veces que él habrá orado por lo mismo, ¿sí? Pero lo importante es que tu oración es oída. Y en su tiempo el Señor te va a dar. En su tiempo el Señor va a contestar. Y acá tenemos una oración importantísima para hacer. Dice que él oraba por una descendencia, por un hijo. Y nosotros como padres tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Tienen nietos. Amén. Y nosotros tenemos que orar. Dice que le dijo, el ángel le dio unas directivas, por así decirlo, que debería guardarse, tenía que ser apartado, ¿sí? No tenía que tomar vino ni sidra, que iba a ser nazareno, iba a ser apartado con un servicio. Y quiero decirle a los padres, y en la palabra primeramente me habla a mí, ¿cuántas veces no le pedimos al Señor que nuestros hijos sean consagrados? ¿Sí? Tenemos que hacer esa oración. Aunque sean chiquititos, recién nacidos, ¿sí? Porque dice que todavía no había nacido Juan, todavía no había nacido, pero Dios ya le daba directivas y le dijo que iba a ser alguien importante. Amén. Y quiero decirte que cada uno de nosotros somos importantes hoy en las manos de Dios. Nuestros hijos pueden afectar una sociedad, pueden afectar la escuela, pueden afectar el jardín, ¿sí? Pueden afectar el lugar de trabajo. Por eso es importante que como padres le pidamos a Dios que nuestros hijos sean consagrados, ¿sí? Que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que esto fue profetizado. El ángel le declara que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y eso lo podemos ver ahí en Lucas, en el verso 41. Dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? María tenía en su vientre a Jesús. Entre Jesús y Juan el Bautista, no se sabe si 3 o 4 meses de diferencia tenían, ¿sí? Pero cuando se acercó y la saludó, ahí ya Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Por eso es importante cuando venimos a la iglesia, traer a nuestros hijos. No, lo dejo para que no me moleste, ¿sí? ¿Cuántos hacen eso?
Yo iba siempre con todos mis hijos a la iglesia. Hacían mucho lío, porque los hijos de los pastores no son santos, para nada santos. Pero es importante, ¿sí?, que ellos vengan a la iglesia, pero que nosotros también tengamos un tiempo de oración para pedirle al Señor que nuestros hijos y nuestros nietos sean consagrados, sean personas que puedan afectar. Amén. No porque sean mejores, sino porque es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice que no sabemos cuánto tiempo Él oró, pero eso nos habla de que vos y yo tenemos que ser constantes en la oración, ¿sí? Y ahora recién, cuando estábamos orando, le digo a Mariela, haceme acordar que algo me olvidé de anotar en mi machete. Yo me anoto todo, hermano, ¿sí? Anoto cuando preparo mis mensajes, anoto. Después capaz que leo la mitad, pero anoto mucho. Y realmente cuando preparé el mensaje, el Señor me ministraba sobre algo que no lo anoté. Se me pasó. Pero el pastor Diego lo dije, entonces le dije, Maru, haceme acordar que tengo que anotar esto. Dice que nosotros tenemos que orar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar para que Dios envíe obreros a la mies. Amén. ¿Sabe que está bueno? Nosotros, gracias a Dios, nuestras iglesias prestan obreros. Hoy a Diego le toca prestar obreros para Zurigues, ¿sí? Pero la obligación de ellos es orar para que Dios envíe obreros. No toda la vida van a depender de los obreros de la central de Berazategui. San Nicolás no toda la vida va a estar dependiendo de los obreros de Varela, que vayan los músicos, que vayan. Hoy hay músicos en San Nicolás de la iglesia de Varela, hay músicos en Hebrón, pero ellos tienen que orar. Si hay algo, hermano, que yo oré, y Dios sabe que no miento, es para que Dios envíe músicos. Y la verdad que tenemos músicos para prestar. Amén. Pero por mucho tiempo oré por músicos, porque cantaba yo. Así que no sabe lo que era, hermano. Hay una oración que yo salía de lo profundo de mi corazón, ¿sí? El único corista que tenía era Juan, pero no el Juan que conoce usted ahora. No. Juancito era un desastre. Cantaba con pista, Juan. Mariela lo escuchaba porque estaba en la iglesia ya Mariela. Y la verdad que cantaba yo, tocaba la batería Marco, y Marco ni me miraba, a veces lloraba en la batería, pobre. Uno iba para el norte, el otro iba para el sur, eran un parto los cultos. Así que yo le puedo asegurar, hermano, si hay una oración que hicimos con Onésimo, era que el Señor envíe músicos. Y nunca nos quedamos cortos. Todavía no tengo saxo, pero yo sé que va a venir, porque yo sé que esa oración el Señor la escuchó. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, ¿sí? Yo le digo, este último tiempo empezábamos a orar. Cada vez que teníamos confraternidad teníamos que andar atrás de los varones. No es porque no queríamos pedir, pero vio que los varones trabajan, no pueden. Señor, esa fue nuestra última oración. Empezar a levantar mujeres. Las últimas 2 confraternidades no necesitamos ningún varón. No porque seamos feministas, pero clamamos y Dios escucha. Amén. A eso voy. Qué importante es que nosotros le podamos dedicar tiempo a la oración. Y hay una palabra que quiero compartir y después seguimos con estos versículos. Cosas que tenemos que hacer en la oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando yo oro, tengo que perdonar. No es que, bueno, voy a orar y Dios me va a escuchar. Nosotros tenemos que aprender a orar. Por eso, en esta mañana, quizá usted va a decir,
que no era la palabra que usted quería para los 10 aniversarios de la iglesia de Berazategui. Pero yo le puedo asegurar que si usted pone por obra esta palabra, va a ser súper bendecido. La Biblia dice que nosotros cuando pedimos, dice la regla de oro que es el Padre Nuestro, nosotros cuando pedimos pedimos y tenemos que pedir perdón. Dice la palabra de Dios allí en la regla de oro, que cada día nosotros tenemos que orar. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Queremos ser perdonados? Tenemos que perdonar. Porque cuando nos acercamos a Dios, cada uno de nosotros en la oración le pedimos perdón. ¿Cuántos le piden perdón al Señor? Amén. Cuando yo me acerco a Dios no es que voy con una lista. Señor, quiero obreros, Señor, quiero músicos, Señor, necesito. Santifica a mis hijos, consagra a mis hijos, sino que lo primero que hago voy con mi humanidad, ¿sí? Pidiéndole perdón al Señor. Pero si yo quiero ser perdonada, tengo que perdonar. Por eso cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que tener una mente bien abierta y saber perdonar. Porque en el camino del Señor también nos hieren. Amén. También padecemos. Yo siempre digo que tengo poca relación con el mundo. No porque le tenga miedo al mundo, sino porque mi tarea está más dentro de la iglesia que fuera. No trabajo fuera de mi casa, trabajo adentro. No es que no trabaje, trabajo. Los que me conocen saben que trabajo, pero lo hago dentro de mi casa. Pero siempre el trato es con los hermanos, ¿sí? Y también nos pasan cosas, situaciones que nos duelen, pero nosotros tenemos que perdonar. Decirle a alguien, vos tenés que perdonar. Si querés ser perdonado, tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que orar por algo muy importante y está en el libro de los Hechos 8, verso 15. Vamos a leer desde el 14. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Por qué oraron los apóstoles? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántas veces oramos nosotros para que la gente reciba el Espíritu Santo? ¿Sí? Eso es una petición que como cristianos no nos podemos olvidar. ¿Cuántos no tienen el Espíritu Santo? ¿Sabe que todos, el Espíritu Santo entra en nosotros cuando le aceptamos? Pero la manifestación del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Y eso la iglesia lo necesita. Decirle a alguien, vos lo necesitas. Aunque tengas 50 años, aunque tengas 2 días en el Señor, todos necesitamos esa manifestación. Y es una oración que como iglesia tenemos que hacer. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, aprender a orar, ¿sí? Tenemos que orar para que nuestros hijos sean consagrados, para que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo, para que afecten esta sociedad, pero también tenemos que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Tenemos que orar y perdonar, y tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué digo que esta palabra de la oración es tan importante en este tiempo? Porque los días son malos y no van a ser mejores. No tengo buenas noticias, porque dice que la maldad
se va a multiplicar. Entonces, como iglesia, para que la gracia se multiplique, porque dice que cuando la maldad se multiplica, la gracia también lo va a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos una vida de oración? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo? No, es imposible. Nosotros tenemos que tratar que la luz saque la tiniebla. Amén. Porque si no, esto va a ser un mundo de oscuridad. Pero nosotros somos luz. ¿Cuántos son luz acá? Así que tu tarea es alumbrar. Y para alumbrar tenés que tener Espíritu Santo y fuego. Amén. Espíritu Santo y fuego. Así que el sacerdote Zacarías entraba a orar. Entraba a quemar ese incienso, a buscar de la presencia de Dios, pero sabía que su oración iba a ser oída. No sabía el tiempo, pero todo lo que Dios le prometió, lo cumplió. Y él fue el que preparó el camino del Señor. Y vamos a ver en realidad qué era ese incienso, qué es para nosotros ese incienso. Y está allí en el libro de Apocalipsis 8, verso 3. Y dice que el incienso era como un perfume que subía a la presencia de Dios. Pero mira lo que dice Apocalipsis, ¿qué es el incienso? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Amén. ¿Qué es el incienso entonces? Decí conmigo, mi oración. Mi oración es ese incienso. Ahora, ¿estamos quemando el suficiente incienso en este tiempo? ¿Estamos? Hágase esa pregunta a usted. ¿Sabe que a mí en lo personal en este tiempo me cuesta horrores orar? ¿Sí? Porque era tanta la costumbre de orar con Onésimo que hoy por hoy me cuesta mucho orar. ¿Sí? Orar sola me cuesta muchísimo. Y me aferro los días de oración en la iglesia, que gracias a Dios en Banfield son 3. Tenemos lunes, miércoles y viernes de 8 a 9:30 de la mañana oración. Y ahí voy, ¿sí? Porque lo necesito. ¿Cuántos necesitan orar? Cuando usted se haga el hábito, hermano, la oración tiene que ser como cuando usted se levanta y se cepilla los dientes, ¿sí? Algunos se levantan, no sé su costumbre. Por ahí para no perder tiempo se levanta y pone la pava y después se va a cepillar los dientes. No sé la rutina que usted tiene, pero el quemar incienso tiene que ser diario. Amén. No puede faltar la oración de los santos. Esa oración tiene que subir, pero no es en vano, trae respuesta, ¿sí? Te lo dice alguien que por años oró por cosas específicas y hoy las podemos ver. Amén. Seguimos orando para que el Redentor vive, se establezca en toda Argentina, en cada provincia, ¿sí? Pero no es que hice un mapa, hay 2 mapas en el ministerio, uno está en Banfield y otro está en Varela. Sí, y sabe que siempre oro sobre ese mapa. Y le digo, Señor, faltan muchas provincias. Quizás yo no lo vea, porque no sé cuándo el Señor me va a venir a buscar. Pero el que siga con el legado tiene que seguir orando para que eso se cumpla. Porque tenemos palabra profética, pero tenemos que orar. Amén, para que eso se cumpla. Orar para que el Señor envíe las personas, porque no es fácil irse a otro lugar, ¿sí? Abrir una puerta, establecer. Yo no sé, pero a los pastores les costó muchos meses. Y estaban contentos cuando venían los hermanos de Varela a apoyar.
Pero había que los hermanos se ponían como de acuerdo. No es que decían, hoy no vamos a ir, que se arreglen solo, no. Pero esas cosas las hace el Señor. Amén. Que fulanito no venía, fulanito no venía y de repente estaban solos. ¿O no les pasó esos días? Habrán pasado, porque en todo pasamos por lo mismo. Es la escuela de Dios. Ahí aprendemos, amén. Pero ellos oraron. Y hoy tienen, mire qué cantidad de obreros, colaboradores, diáconos, ancianos. Se ve que quemaron incienso. ¿Cuántos quieren imitar la fe de sus pastores? Gloria a Dios. Hay que seguir quemando incienso, amén. ¿Cuántos van a imitar la fe de sus pastores? Es bíblico lo que les digo. Dice que nosotros tenemos que imitar la fe de nuestros pastores, de aquellos que nos presiden en la palabra. Tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo, porque todos tenemos cosas malas. Amén. Todos tenemos, pero lo bueno lo tengo que tomar. Así que ¿cuántos van a tener una vida de oración? Quizás estaban flojos en la oración, quizás no es que nunca oraron, pero tenemos que incentivar la oración. Y vamos a ir al libro de Santiago 4, verso 3. Algo que quizás hacemos, quizás tenemos un tiempo, tenemos un lugar de oración donde vamos, pero quizás no lo hacemos como debemos. Santiago 4:3 dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal. Amén. Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que a veces por ahí tenemos un tiempo de oración, tenemos nuestro monte, tenemos nuestro altar, pero pedimos y pedimos mal. Por eso siempre tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios. Nuestras oraciones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que tener conocimiento. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Amén, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo tengo en claro que Dios quiere salvar a la bruja, al hechicero, al agorero, al chorro, al drogadicto, no sé, ponele el nombre que vos quieras. Tenemos que orar por ellos. No solamente podemos tener un tiempo para pedir, quiero mi casa, quiero. ¿No sé? ¿Cuántos quiero podemos tener? Pero qué bueno es que nosotros podamos pedir y pedir bien. ¿Sabe una cosa? Que muchas veces perdemos tiempo pidiéndole cosas materiales. Y la Biblia dice que Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe tu necesidad. Y Él es el que te va a dar, ¿sí? Muchas veces el Señor me ha sorprendido con cosas específicas que las necesitaba, pero no se las pedí. ¿Sabe que muchas veces Dios me dio cosas que no le pedí? Pero cuando voy a la rodilla, cuando voy a la presencia de Dios, oro por los enfermos, oro por Argentina, oramos por los que nos presiden en la palabra, ¿sí? Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar conforme a lo que nos conviene, porque si tenemos un buen presidente, si hay una buena salud, ¿cuántos saben que la salud en Argentina es mala del verbo mala, o no? Hoy por hoy ir a un hospital
Anoche hablaba eran como la 1 y habían llevado a Casa Cuna, ¿no? O al Garrahan a Mateo. Casa Cuna. Y no lo atendían. Fueron con el bebé, Joana y David, con mucha fiebre. Y yo le mandaba mensaje. ¿Qué le dijeron? Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. ¿Cuántos van a las guardias y pasan horas esperando? Ahora nos quejamos. ¿Cuántos se quejan? Ah, no vinieron los que se quejan, ¿eh? ¿Esto qué están haciendo? Deben estar tomando café, no nos atienden. Se fueron a dormir, deben estar durmiendo la siesta. A esta hora y se habrán ido a comer. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos para que en nuestra Argentina haya buena salud? El Ministerio de Salud tiene que funcionar bien. ¿Y quién va a orar? No vinieron los que van a orar. ¿Eh? Nos quejamos de la seguridad. No, mejor me voy a comprar una alarma. Mejor me voy a poner una puerta doble. Mejor, ¿por qué no oramos para que el Señor ponga a las personas idóneas en la seguridad? Pero el que puede cambiar toda situación es la iglesia, porque tiene la llave para abrir todas las puertas. Por eso la palabra de Dios nos dice en esta mañana que a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, nos olvidamos. Bueno, quizás yo tengo una obra social, mi trabajo paga una buena obra social, pero pensemos en el necesitado. Donde está el corazón de Dios, ahí tiene que estar tu corazón. Por eso, iglesia, qué importante es que nosotros aprendamos a orar, ¿sí? Y por ahí vos vas a decir, después de tantos años, pastora, sabe que nunca oré para tener hijos consagrados. Se los consagré, que es otra cosa, ¿sí? Yo puedo consagrar. Cuando mis hijos estaban aún en el vientre, 2 nacieron antes. Llegué con 2 al Señor. Y a partir de Marcos nacieron en el Señor 4. Y la verdad que Dios me dio hasta el nombre de Marcos en sueño. Yo soñé que era un varón. Marcos se iba a llamar Matías Ezequiel, era el nombre que habíamos elegido con el apóstol. Y cuando sueño, me despierto una mañana y le digo, soñé que era un varón, porque hace 30 y algo de años no te daban las ecografías como ahora, que a los 2 meses ya sabía lo que era. Pero Dios me mostró que era un varón, que era flaquito, largo, y que el médico me preguntaba, ¿cómo se va a llamar? Y yo le decía, Marcos David. Cuando le cuento al pastor, me dijo, bueno, si es varón, va a ser Marcos David, negra. Y ahí está Marcos David. Yo se lo consagré al Señor, ¿sí? Pero nunca le pedí que Él lo llene de su presencia durante ese embarazo, durante que creció. Estaba tan ocupada, hermano, en la obra, estaba tan ocupada en otras cosas, que quizá lo más importante no lo hice. Pedirle al Señor que mis hijos sean consagrados. Si bien Marcos, sabe que Marcos nunca se apartó de Dios. Desde el día que lo conoció, desde el día que nació, Marcos nació en la iglesia. Hizo mucho lío en la iglesia. Era terrible Marcos. Íbamos a los cultos de oración porque siempre me gustó la oración. No era pastora. Cuando Marcos nació, creo que era una diaconisa. Y nos juntábamos en rueda, así a orar, poníamos las sillas y nos arrodillábamos ahí. Y Marco iba y le pegaba a los hermanos que estaban orando. Le pegaba, de verdad que iba por ahí, le pegaba en la espalda, tendría 4 o 5 años, era terrible. Terrible, terrible era Marcos. Pero nunca se apartó, ¿sí? Nunca. Pero a veces nosotros no le dedicamos ese tiempo a que nuestros hijos sean consagrados. Sí, cuando llegó el tiempo, a Verónica y a Vanessa creo que tendrían 6 y 4 o 5 y 4, no sé, las entregamos al Señor a esa edad. Cuando recién llegamos sabíamos que los nenes se entregaban al Señor y fuimos y los entregamos en un culto.
ya eran grandes, no lo levantaron, nada de eso, porque ya eran grandecitas. Pero de ahí en más a todos los consagramos, pero no les pedí a Dios que Él los santifique para esa consagración. Y son cosas que quizá se nos pasan por alto. Pero qué importante, iglesia, es que yo digo hoy, sigo aprendiendo a orar. Sigo aprendiendo a orar. Pero ¿sabe qué? Tengo 11 nietos, porque tengo 10 y uno en camino. ¿Sí? Tengo para orar todavía, para que cada uno de ellos sea consagrado. Amén. Que realmente ellos puedan afectar esta sociedad de una manera diferente. Y sabe que Juan el Bautista fue la persona que preparó el camino para el Señor. Él hablaba de que venía un Mesías, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de decirle al mundo que Cristo va a volver otra vez. Ya no va a bajar a la tierra, va a llegar hasta un nivel de las nubes. Pero nosotros tenemos que hablar de la segunda venida. Así que cada uno, acá hay muchas Juanas y muchos Juanes. Los encargados de anunciar que Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que, iglesia, tenemos tarea para hacer. Hay mucho para orar. Y tenía varios versículos más anotados, pero que el Espíritu Santo pueda darte el entendimiento y pedirle al Señor. Decirle, Señor, yo quiero que me enseñes a orar. Porque a veces pedimos y pedimos mal. Amén. Pero Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y aunque no lo digas, Él lo conoce. Él te lo va a dar, Él te va a sorprender. Quizá muchos tuvieron experiencias en la oración como las tuvo Juan. Quizá no fue un ángel que se te apareció al lado, pero quizá en la oración te vino una palabra, te vino un rostro, te vino una situación y vos oraste por eso sin saber qué, ¿sí? Pero con el tiempo Dios saca luz. Ah, con razón yo estaba orando por tal persona. Amén. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a quemar incienso. Esa es la palabra que el Señor me daba. Vamos a orar para que esta palabra traiga bendición a tu vida, a la iglesia, a la sociedad. Porque hay una sociedad que te necesita, iglesia. Hay una sociedad que está esperando ver tu manifestación.